Luego de aceptar la obra de Dios en los últimos días, ella le predica con alegría el Evangelio a su padre. Mi padre llevaba 30 años creyendo en el Señor y siempre anheló su regreso. Si sabía que el Señor había regresado, seguro lo aceptaría con tanta alegría como yo. Pero su padre no lo acepta e intenta impedir que ella crea en Dios Todopoderoso de varias maneras. Estaba dolida. No sabía qué iba a hacer. Si me echaba de casa, no tenía otro lugar. Frente a la persecución de su padre, ¿cómo busca ella la verdad y qué elige? El 18 de noviembre de 2021, conocí a los hermanos de la Iglesia de Dios Todopoderoso en Internet. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso y escuchar sus enseñanzas, me convencí de que Dios Todopoderoso es la vuelta del Señor Jesús. Emocionada, acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Gracias a Dios. Quería compartir pronto esta feliz noticia con mi familia, sobre todo con mi padre. Había sido cristiano desde los 30 años. Ya tenía 60 y siempre anheló el regreso del Señor. Si se enteraba del regreso del Señor Jesús, pensé que lo aceptaría con tanta alegría como yo. Para mi sorpresa, tras contarle a mi padre sobre el regreso del Señor, él me dijo que no lo creyera. Dijo, la Biblia no dice que Dios regresará encarnado. Dice que desciende en una nube para llevar a los creyentes al reino de los cielos. Él tenía ideas sobre cómo regresa el Señor. ¿Cómo hablaste con él? Le dije, papá, el Señor Jesús dijo muchas veces que en los últimos días Él regresaría como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso también, vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Amén. Estos versículos de la Biblia dicen que el Señor regresa como el Hijo del Hombre. Esto significa que Dios viene encarnado como el Hijo del Hombre. Antes de que terminara, mi padre me interrumpió y dijo, el Señor Jesús es el Hijo del Hombre. Es imposible que Él vuelva como el Hijo del Hombre. El Señor regresará en una nube para llevarnos al reino de los cielos. Le dije, no es en una nube la única forma en la que el Señor regresará. La Biblia profetiza 2 formas para su regreso. Viene encarnado en secreto y luego viene abiertamente sobre una nube. El Apocalipsis profetiza, he aquí, vengo como ladrón. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Y Mateo 25:6 dice, a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Todas estas profecías indican que el Señor Jesús regresará como un ladrón. Esto significa que Él llega en silencio, sin que nadie lo sepa. Sí. Si el Señor Jesús viniera cabalgando sobre una nube blanca, todos lo verían. ¿Cómo se cumplirían estas profecías? Sí. En los últimos días, Dios primero viene en secreto, encarnado como el Hijo del Hombre, para expresar la verdad y realizar el juicio. Las vírgenes prudentes oyen a Dios y le dan la bienvenida al Señor. Son juzgadas y purificadas por las palabras del Señor, y Dios las convierte en vencedoras. Después llegan las grandes catástrofes. Y concluye la etapa de la obra secreta de Dios en la carne. Sí. Tras los grandes desastres, Dios desciende en una nube y aparece frente a todos. Esto cumple la profecía del Apocalipsis. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Le dije a mi padre, papá, piénsalo. Es lógico que cuando el Señor Jesús llegue en una nube, todos estén felices por la venida del Salvador.
Entonces, ¿por qué dice, y todas las tribus de la tierra se lamentarán por él? Porque cuando Dios obra como el Hijo del Hombre encarnado, completa la obra del juicio y la purificación. Quienes solo esperan que el Señor regrese en una nube y se resisten y condenan a Dios Todopoderoso, perderán la oportunidad de aceptar el juicio y la purificación de Dios. Y cuando el Señor venga en una nube para premiar el bien y castigar el mal, caerán en los desastres y llorarán. Así es. Luego, le mostré las palabras de Dios Todopoderoso y un video de testimonios. Pero seguía aferrado a su idea. Su actitud era muy arrogante y de enojo hacia mí, y me dijo que no crea en Dios Todopoderoso. Después, vio que yo solía asistir a reuniones de la Iglesia de Dios Todopoderoso, así que para detenerme dijo, «Pasas casi todo el día reunida en tu teléfono. Necesito que trabajes y ayudes a pagar los gastos de la casa. Desde ahora, ya no te daré más dinero. Si no consigues un empleo, te irás de esta casa». Lo que me dijo mi padre me preocupó mucho. Al trabajar no podría ir a las reuniones y leer las palabras de Dios. Sí. Pero si no lo hacía, mi padre me echaría y no tendría dónde vivir. Tenía mucho miedo, por lo que conseguí empleo y trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Trabajar 10 horas. ¿Dificultaba asistir a las reuniones y cumplir tu deber? Sí. Con el tiempo, empecé a descuidar mi deber. Al no poder usar mi teléfono en el trabajo, no podía regar a los recién llegados. Cada día, llegaba agotada del trabajo a casa y estaba muy cansada en las reuniones. Oré a Dios y le pedí que me abriera un camino para cumplir mi deber. Amén. Unos días después, renuncié a este trabajo. Conseguí un empleo limpiando casas, en el que solo debía trabajar 4 horas, aunque no ganaba mucho. Tenía tiempo para ir a las reuniones y cumplir mi deber. Gracias a Dios. Mi padre seguía interfiriendo cuando vio que volvía a las reuniones con regularidad. A menudo me pedía que hiciera algo por él antes de que tuviera una reunión. Y a veces, al verme en una reunión virtual, me pedía que saliera con él. Buscaba excusas para evitar que asistieras a reuniones. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Solo pensaba que, como era mi padre, yo debía obedecer. Pero me costaba, porque no quería perderme las reuniones. Una vez, me volvió a pedir que saliera con él, y le dije que tenía una reunión, lo que lo puso muy triste. Al principio, no sabía cómo manejar esto. Después, en una reunión, los hermanos leyeron algunas palabras de Dios Todopoderoso que me ayudaron a ver mejor las cosas. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Entre bambalinas, cada paso en la obra de Dios y todo lo que sucede es una apuesta entre Satanás y Dios, y exige que la gente sea firme en su testimonio para Dios. Cuando Job fue probado, detrás de escena Satanás hacía una apuesta con Dios, y lo que le pasó a Job fue obra e interferencia de los hombres. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros, está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo hay una batalla. Cuando Dios obra, se preocupa por la persona y la escudriña. Y cuando la favorece y aprueba, Satanás sigue de cerca, intentando embaucar a la persona y dañarla. Si Dios desea ganarse a alguien, Satanás intentará impedirlo, usando tácticas malvadas para tentar, alterar y socavar la obra de Dios y lograr su objetivo oculto. ¿Cuál es este objetivo? No quiere que Dios gane a nadie. Quiere la posesión de aquellos a los que Dios
Desea ganar, quiere controlarlos, hacerse cargo de ellos para que le adoren y se le unan en el mal y se opongan a Dios. ¿Acaso no es esta su siniestra motivación? Amén. Amén. Luego de leer la palabra de Dios, entendí un poco más los trucos de Satanás. Cuando Dios quiere salvar a una persona, Satanás usa todos los medios, a todas las personas y cosas para evitarlo. Me pasaba eso. Cuando mi padre supo que yo creía en Dios Todopoderoso, trató de detenerme y perturbarme. Inventó la excusa de que yo debía trabajar. Me pedía cosas antes de cada reunión. E interrumpía a propósito mis reuniones para que lo acompañara. Era Satanás usando a mi padre para perturbarme y evitar que asistiera a reuniones o leyera la palabra de Dios. Así es. Yo no discernía los trucos de Satanás. Y cuando mi padre me amenazaba, yo obedecía por temor a que me echara de la casa. Caí en la tentación de Satanás y no podía asistir a las reuniones ni cumplir bien mi deber. Ahora comprendía que Satanás usaba las perturbaciones de mi padre para alejarme de Dios y hacerme perder la salvación. Satanás es muy malvado. Sí. Pero la sabiduría de Dios conoce los trucos de Satanás. Al experimentar este entorno, pude buscar la verdad, aprender lecciones, discernir los trucos de Satanás, mantenerme firme en mi testimonio y humillarlo. Amén. Solo con el esclarecimiento y la guía de Dios pude discernir sobre el estado real de las cosas. Debía mantenerme firme en mi testimonio y no caer más en las trampas de Satanás. Gracias a Dios. Insistí en ir a las reuniones y cumplir mi deber. Mi padre siguió trabándome e incluso quiso echarme de la casa. Estaba tan enojado que no quería hablarme. A pesar de lo que me hacía, yo sabía que debía hablarle. Un día le pregunté: «Papá, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué quieres echarme de casa?». Me dijo: «Solo te importan las reuniones y eres muy desobediente». Contesté: «Dios nos dijo que respetáramos a nuestros padres. Por eso, no dejaré de hablarte, pero tampoco dejaré las reuniones». ¿Cómo reaccionó tu padre? Se quedó en silencio y no dijo nada. Luego le prediqué el evangelio a mi madrastra. A ella le pareció bueno y asistió un mes a las reuniones. Gracias a Dios. Pero cuando mi padre se enteró, le prohibió asistir y quiso echarme de la casa. Esto me entristeció. No quería arruinar mi relación con mi padre. Una mañana, leía la palabra de Dios en mi teléfono. Mi padre me regañó cuando lo vio. «Si sigues con las reuniones, te quitaré tu teléfono». Intentó quitarme el teléfono de la mano. Como yo no lo soltaba, me dijo con enojo: «Si no me obedeces, puedes recoger tus cosas e irte». Me rompió el corazón. Mi relación con mi padre siempre fue buena. No quería abandonarlo ni irme de su casa. Pero la actitud de mi padre hacia mí y sus palabras hirientes me hirieron de tal forma que no puedo describir. Si me echaba de la casa, yo no tendría dónde ir. No tenía dinero. No sabía qué hacer. Empecé a llorar y sentí dolor en el pecho. Por las trabas de mi padre, soporté mucha ansiedad y me sentía débil y atormentada. No quería seguir enfrentando dificultades y elecciones y pensé en suicidarme. En estos entornos debemos orar a Dios, o son difíciles de superar. Sí. Sabía que mi pensamiento estaba equivocado. Por eso oré a Dios para buscar y hablé de mi estado con mis hermanos y hermanas. Compartieron las palabras de Dios conmigo. Si te sobrevienen muchas cosas incompatibles con tus nociones, pero sabes dejarlas de lado y con ellas conocer los actos de Dios,
Y si en medio de los refinamientos revelas tu corazón de amor por Dios, eso es ser testigo. Si tu hogar es apacible, si disfrutas de las comodidades de la carne, si nadie te persigue y tus hermanos y hermanas en la iglesia te obedecen, ¿puedes exhibir tu corazón de amor por Dios? ¿Puede esto refinarte? Tu amor por Dios solo puede mostrarse mediante el refinamiento. Y solo puedes perfeccionarte mediante cosas incompatibles con tus nociones. Con la ayuda de muchas cosas adversas y negativas. Y empleando todo tipo de manifestaciones de Satanás como sus acciones, acusaciones, perturbaciones y engaños, Dios te muestra claramente el feo rostro de Satanás, para que de ahí en adelante perfecciona tu habilidad para reconocerlo, para que puedas odiarlo y renunciar a él. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente, ¿no es así? Hoy, todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, vuestro amor por mí no se hará más fuerte, ni me amaréis realmente. Aunque estas pruebas sean leves, todo el mundo debe pasar por ellas. Es solo que la dificultad de las pruebas variará de una persona a otra. Las pruebas son una bendición proveniente de mí. ¿Cuántos soléis presentaros ante mí a suplicarme bendiciones? En la actualidad, la mayoría de las personas no tienen ese conocimiento. Creen que sufrir no tiene valor, que el mundo las margina, que su vida familiar es problemática, que no agradan a Dios y que sus perspectivas son sombrías. Hay quienes sufren tanto que piensan en la muerte. Este no es el verdadero amor hacia Dios. Esas personas son cobardes, no perseveran, son débiles e impotentes. Por lo tanto, durante estos últimos días, debéis dar testimonio de Dios. Sea cual sea vuestro sufrimiento, debéis llegar al final e incluso hasta vuestro último suspiro. Debéis seguir siendo fieles a Dios y estar a su merced. Solo esto es amar verdaderamente a Dios y el testimonio sólido y rotundo. Amén. Amén. Tras leer las palabras de Dios entendí que el camino al reino no es simple. Debemos pagar un precio y soportar la prueba de todo tipo de entornos difíciles para recibir la aprobación y las bendiciones de Dios. Sí. En la senda de creer en Dios, sin sufrimiento y refinamiento, no podemos desarrollar un verdadero amor por Dios. Amén. Mi padre se oponía a que creyera en Dios Todopoderoso. Intentó perturbar mis reuniones y mi deber. E incluso quiso echarme de casa varias veces. Esto para mí era realmente muy doloroso. No comprendía por qué Dios permitía que sufriera tal adversidad. Pero yo no buscaba la voluntad de Dios ni cómo experimentar este entorno. En cambio, me sentía terrible. Me angustiaba y preocupaba. Y temía las dificultades que enfrentaría cuando me echara. Era muy débil, tanto que pensé que la muerte era la mejor salida para mí. Mis pensamientos negativos me controlaban. Ahora, gracias a la palabra de Dios, sabía lo equivocadas que estaban mis ideas. Era muy cobarde. Debía haber sido fuerte para enfrentar las dificultades, porque Dios quería perfeccionar mi fe a través de las circunstancias. Hacerme capaz de obedecer sin importar las dificultades y orar y ampararme en Dios para mantenerme firme. Amén. Al pensar en la palabra de Dios, mi corazón se iluminó. No podía ser tímida, debía avanzar, porque Dios estaba conmigo y me ayudaría. Gracias a Dios. Por eso, seguí yendo a las reuniones y cumpliendo. Unos días después, mi hermano mayor regresó. Testifiqué la obra de Dios Todopoderoso para él y lo invité a las reuniones. Y él aceptó mi invitación para hacerlo también. Gracias a Dios.
Pero después de un tiempo, mi padre lo descubrió y empezó a molestarlo, por lo que dejó de asistir a las reuniones. Mi padre también me advirtió que no predicara el evangelio a mi familia. Yo estaba un poco triste, pero sabía que esto aparentaba ser las trabas de mi padre, pero en realidad era la perturbación de Satanás. Por lo que intenté calmarme. Después leí esto en la palabra de Dios. Debes poseer mi valentía dentro de ti y debes tener principios cuando te enfrentes a parientes que no creen. Sin embargo, por mi bien, tampoco debes ceder a ninguna fuerza oscura. Confía en mi sabiduría para seguir el camino perfecto, que no arraigue en las tramas de Satanás. Dedica todos tus esfuerzos a poner tu corazón delante de mí, y yo te consolaré, y te traeré paz y felicidad. No te esfuerces por ser de cierta manera delante de otras personas. ¿Acaso no tiene más valor y peso satisfacerme a mí? ¿Según qué principio piden las palabras de Dios que la gente trate a los demás? Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Ese es el principio al que hay que atenerse. Dios ama a los que buscan la verdad y son capaces de seguir su voluntad. Esas son también las personas a las que debemos amar. Los incapaces de hacer la voluntad de Dios, que lo odian y se rebelan contra Él, son personas despreciadas por Dios, y nosotros también debemos despreciarlas. Esto es lo que Dios pide del hombre. Si tus padres no creen en Él, si saben bien que la fe es la senda correcta que puede traer la salvación, y sin embargo siguen sin ser receptivos, entonces no cabe duda de que son personas hartas de la verdad que la odian. Y no hay duda de que son los que se resisten a Dios y lo odian. Y Él naturalmente los aborrece y desprecia. ¿Podrías despreciar a esos padres? Son susceptibles de oponerse a Dios y de despreciarle, en cuyo caso seguramente son demonios y satanases. ¿Podrías aborrecerlos y maldecirlos también? Todas estas son preguntas reales. Si tus padres te impiden creer en Dios, ¿cómo debes tratarlos? Tal y como pide Dios, debes amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Durante la era de la gracia, el Señor Jesús dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este dicho ya existía en la era de la gracia. Y ahora las palabras de Dios son incluso más claras. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Estas palabras van directas al grano. Pero las personas son a menudo incapaces de apreciar su verdadero sentido. Amén. Amén. Tras leer su palabra, recordé las acciones de mi padre desde que acepté la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Le leí las palabras de Dios Todopoderoso y declaré la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Aunque mi padre no podía refutarlo, se aferraba a sus nociones y no buscaba nada. Negaba y condenaba la obra de Dios e intentó evitar como fuera que creyéramos en Dios Todopoderoso. Ahora veía con claridad que mi padre se oponía y nos perseguía porque no amaba la verdad, la odiaba. Era como los fariseos que se resistieron al Señor Jesús. Cuando oyeron que había venido a hacer la nueva obra, en vez de buscar e investigar, la condenaron. Lo que revela su naturaleza de odiar la verdad y resistirse a Dios. Sí. Mi padre creía en Dios desde hace 30 años, pero al enfrentar el regreso del Señor Jesús se aferraba a sus nociones religiosas, sin deseo de buscar. Se negaba a escuchar la voz de Dios e intentaba ponernos trabas. No se oponía a nosotros, se resistía a la verdad y a Dios. No era una oveja de Dios y Dios no lo aprobaba. Sí. A Dios no le importa cuánto hace que crees en Él, si tienes estatus o si conoces la Biblia. Dios se fija en si puedes buscar la verdad con humildad, si comprendes la voz de Dios y aceptas su aparición y obra. Sí. Mi padre no creía en Dios de verdad ni buscaba la verdad.
sin importar el tiempo que creyó en él. Si no aceptaba la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y se resistía y condenaba así, nunca recibiría su salvación, y él lo condenaría. Sí. Gracias a Dios. La palabra de Dios me esclareció y me guió. Me permitió entender algo de la verdad y me dio discernimiento de la esencia de mi Padre. Ya no podía basarme en mis sentimientos, debía actuar según los principios de la verdad, sostener mi fe y mantenerme firme en el testimonio de Dios. Gracias a Dios. Sin las palabras de Dios para explicar la verdad con claridad, seguiríamos limitados por nuestra familia sin saber cómo tratarla. Es bueno saber, sentimos liberación al practicar según los principios. Sí. Con esta experiencia gané más discernimiento sobre mi Padre. Y cuando Él me limitaba, yo oraba y me amparaba en Dios. Mis hermanos y hermanas también compartían palabras de Dios Todopoderoso conmigo, lo que me permitió entender la voluntad de Dios y me dio la fe. Sentía el amor de Dios, por lo que estaba muy feliz y muy agradecida. Cuando mi padre me ponía trabas, yo ya no me sentía limitada. Podía enfrentarlo y decirle que hiciera lo que hiciera, yo seguiría creyendo en Dios Todopoderoso y me reuniría. Que sabía cuál era mi responsabilidad, que debía anteponer mi deber ante todo, difundir el Evangelio y cumplir bien mi deber. Gracias a Dios. Si comprendes de la verdad, no estarás limitada. Así es. Después, leí más palabras de Dios. Ahora amo a cualquiera que cumpla mi voluntad, muestre consideración por mis cargas y dé su todo por mí con un corazón fiel y con sinceridad. Yo los esclareceré constantemente y no dejaré que se alejen de mí. A menudo digo a aquellos que sinceramente se entregan por mí, yo los bendeciré con toda certeza en gran manera. ¿A qué se refiere bendecir? ¿Lo sabes? En el contexto de la obra actual del Espíritu Santo, se refiere a las cargas que yo te doy. En cuanto a todos aquellos capaces de llevar una carga por la Iglesia y que se ofrecen sinceramente por mí, sus cargas y su sinceridad son ambas bendiciones que provienen de mí. Además, mis revelaciones a ellos también son una bendición de mi parte. Levántate y coopera conmigo. Desde luego, no trataré mal a nadie que se esfuerce sinceramente por mí. En cuanto a los que se dedican en serio a mí, les otorgaré todas mis bendiciones. Ofrécete a mí por completo. Lo que comes, la ropa que te pones y tu futuro están en mis manos. Lo arreglaré todo de tal modo que puedas tener un gozo sin fin que jamás se te agotará. Pues he dicho, sin duda bendeciré sobremanera a quienes se esfuerzan sinceramente por mí. A todas las personas que se esfuercen sinceramente por mí, les llegarán todas las bendiciones. Amén. Amén. Tras leer su palabra, comprendí que llevar una carga en tu deber y ser sincera es muy importante. Me pregunté, ¿estoy de verdad dedicada a predicar el Evangelio del Reino? ¿He cumplido mi deber según las exigencias de Dios? Sabía que mi padre no me permitiría pasar más tiempo en mis reuniones y en mi deber en casa, porque siempre intentaba limitarme y perturbarme. Si quería dedicarme por completo a la evangelización, debía irme de casa e ir a otro lado a predicar el Evangelio. Dios quiere que el Evangelio del Reino se difunda rápido, para que más gente reciba la salvación de Dios en los últimos días. Sí. Yo tenía la responsabilidad de difundir el Evangelio del Reino, para que más gente pudiera oír la voz de Dios y darle la bienvenida. Gracias a Dios. Por eso, me fui de casa con mi equipaje a otra ciudad, y al fin fui libre para predicar el Evangelio. Sin las trabas de nuestra familia, nos sentimos relajados en nuestros deberes. Así es. Demos gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios.